Solo quería asustar al ladrón, pero de repente, debido al repentino sonido del timbre, me asusté tanto que, al sobresaltarme, apreté el gatillo. Mi esposa corrió hacia la sala, la luz se encendió, y vi al extraño que había disparado. La bala le había alcanzado justo en el ojo. No dejaba de temblar, y minutos después llegaron los policías al lugar. El sheriff reconoció al intruso. Era un fugitivo llamado Freddy. Dijo que no debía preocuparme, que evidentemente era defensa propia, que el caso estaba cerrado, pero debía ir a la comisaría a dar una declaración. Sentado en el asiento trasero del coche patrulla, no podía creer que había matado a alguien. Al regresar a casa, mi esposa y yo nos desplomamos en el suelo, mirando las manchas de sangre en la pared. No sabíamos qué hacer. Finalmente, comenzamos a limpiar la sangre. Por la mañana, todo el pueblo ya sabía lo sucedido. El sheriff me dijo que el intruso sería enterrado al día siguiente, pero no pude evitar pensar si ese hombre tenía familia. El sheriff dijo que tenía un padre que estaba en prisión, pero el problema era que su padre sería liberado hoy mismo. En ese momento, empecé a sentirme incómodo, temiendo que el padre criminal se vengara. Cambié todas las cerraduras de la casa por cerraduras pesadas, pero después de recibir una llamada extraña, realmente empecé a ponerme nervioso. No dijeron nada al otro lado de la línea. Estaba seguro de que era el padre del fallecido. Por miedo, pasé toda la noche sin dormir. Me senté en la sala, manteniéndome alerta hasta que amaneció. A la mañana siguiente, decidí ir a ver la tumba de Freddy, pero justo cuando estaba en el coche, un anciano apareció de repente junto a la ventana. Supe que era el padre de Freddy, y su siguiente frase me aterrorizó. Sonriendo, dijo que había visto la foto de mi familia en el periódico. Inmediatamente conduje a recoger a mi hijo, y luego me dirigí directamente a la comisaría, pidiéndoles que arrestaran a ese hombre. Pero el sheriff dijo que no había pruebas, y no podía hacer eso. Después de salir de la comisaría, regresé a casa con mi esposa y mi hijo. Pero al llegar a la puerta, me di cuenta de que la cerradura había sido forzada. Le dije a mi esposa que llevara al niño a la comisaría, y yo tomé algunas herramientas del maletero para revisar la casa. Al principio no vi a nadie, pero cuando entré en la habitación de mi hijo, encontré una bala en el suelo. Siguiendo las huellas, encontré un oso de peluche al que le habían sacado un ojo. A su lado había muchas balas. La policía llegó rápidamente. Ahora teníamos pruebas. Ellos enviaron a policías a protegernos en secreto, y asignaron agentes para vigilar la casa. Pero aún no pude dormir. Bajé a tomar un vaso de leche, y cuando regresaba a la habitación para descansar, el intruso estaba de pie junto a la cama de mi hijo. Cuando oí un sonido extraño, bajé nuevamente a revisar y encontré a un policía tirado en el suelo. Grité con fuerza, y los agentes fuera de la casa acudieron rápidamente. Rompí la puerta de la habitación de mi hijo, pero cuando entré, el anciano ya había escapado por la ventana. Pero debido a la lluvia, los policías que estaban afuera no encontraron ninguna pista. A la mañana siguiente, recibí una llamada del sheriff. Dijo que habían capturado al anciano y lo enviarían a prisión. Finalmente, suspiré aliviado, pensando que el peligro había pasado. Feliz, fui a la comisaría, pero después de dar mi declaración, noté algunos carteles de personas buscadas en la pared. Cuando vi el nombre de Freddy, me acerqué y miré más de cerca. Me sorprendí, porque este Freddy no era la persona que yo había matado. Llevé el cartel al sheriff, pero él insistió en que era la persona que había matado. Dijo que probablemente yo estaba demasiado nervioso y mi memoria estaba borrosa. Antes de que pudiera preguntar más, el sheriff me echó, pero yo sabía que no me había equivocado. Así que esa noche volví a la comisaría para hacer más preguntas. Justo en ese momento, vi al sheriff y a sus hombres meter al anciano en el coche. Pero no se suponía que ya lo habían enviado a prisión. Pensando en ello, decidí seguirlos en mi coche. Ellos llegaron a las vías del tren, les pusieron un sedante al anciano y lo dejaron en las vías. Incluso fingieron que parecía que se había caído borracho. Ver todo esto me dejó en shock. Si yo realmente no había matado a Freddy, ¿por qué tratarían de echarme la culpa? ¿Por qué querrían eliminar al padre de Freddy? Mientras aún estaba confundido, escuché el sonido de un tren. Después de una pequeña vacilación tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad, así que salí corriendo para salvar al anciano.